aparte hace una feria del libro impresionante, todo lo que es la parte de cultura de Berazategui, lo digo porque es lo que conozco. Gente muy, pero muy capacitada, muy piola también, y que hacen un trabajo excepcional para, hacer una realidad, que la cultura es un derecho, ¿no? De todos y de todas. Señor Marco Cittadini, sí, estando en otros lugares, extrañaba el repaso de audios con usted. Muy bien. Espero poder empaparme de las noticias que me perdí en este tiempo por su intervención, señor. Bueno, le agradezco muchísimo. Arrancamos por ahí, no hay audio, porque la verdad es que las redes sociales acá sí sirvieron como despedida para Juan José Musi y demostró la participación de buena parte de la dirigencia política, lo que vos decís, ¿no? La primera que yo leí, y creo que fue muy rápido, ni bien se conoció la noticia, fue Cristina Kirchner, hablando del fallecimiento de Juan José Musi, recordándolo en toda su dimensión, pero después Axel Kicillof, por supuesto casi todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, Mayra Mendoza, pero también Andrés Larroque, Victoria Tolosa Paz. Digo, estoy pensando en un panorama bastante amplio del peronismo bonaerense. El peronismo balcanizado, como está. Sí, digamos, por supuesto, por eso digo, lo menciono, porque ahí hubo cierta unanimidad que hace un tiempo largo que no se veía. E incluso algunos hasta dirigentes, los que se lo permiten de la oposición al peronismo, ¿no? Que a veces son oficialismo, pero son opositores al peronismo, porque uno pudo leer a Néstor Grindetti y algunos otros también hablar y recordar como corresponde a Juan José Musi. Y ahora sí nos metemos en los audios, porque como decía, esto tuvo más que ver con lo escrito. Nos quedamos un poquito con lo de Presti, lo que charlábamos con Agustín Rossi, porque hubo otros comentarios que son importantes. Hay algo para decir de Presti, porque es cierto que, vos bien lo decías, los hijos no cargan necesariamente con los errores o las aberraciones de los padres. Pero Presti ha tenido un par de participaciones políticas que son importantes. Alguna vez, está por ahí circulando, dijo que a Néstor Kirchner no permitía que se lo mirara a los ojos. Y ahí ya, digo, para que se entienda que es un personaje que tiene visos políticos, ¿no? Ahí dando vuelta por ahí algo en relación con eso. Bueno, de hecho, acepta ser el ministro de un gobierno libertario. Por supuesto. Alineado con los Estados Unidos. Es ya libertario y mete además a la fuerza, pues uno imagina que va a tener colaboradores del ejército, por lo menos, que eran sus colaboradores, los mete en una cuestión vinculada directamente a lo partidario. Pero además, en un acto de no hace mucho tiempo, en Aeroparque, Petri con Presti al lado, Luis Petri. Fue más que una al lado, efectivamente, marcó dos hitos de su gestión al frente del Ministerio de Defensa. Una es la eliminación de los equipos de relevamiento y análisis documental, ¿sí? Lo que tiene que ver exactamente con la búsqueda de las marcas del terrorismo de Estado en la Argentina a través de los documentos. Los calificó de nefastos y dijo que usaban para carpetear a militares por portación de apellido. Y por otra parte también lo que dijo, seguro que se acuerdan porque fue muy renombrado en ese momento, que lo que se buscaba en el ministerio era contar la historia completa y hablar de los héroes de los 70 también. Esto lo dijo Luis Petri y tenía Presti ahí en el mismo acto. Digo, para que se entienda que, bueno, hay una participación política previa a esta decisión en alguien que no debería tenerla, porque es justamente militar. Vamos a escuchar algunas voces relacionadas con esto, por ejemplo, Julio Martínez, ex ministro de Defensa, radical él, pero ministro de Defensa de Mauricio Macri, diciendo que Presti tendría que haber pedido el retiro. Él tiene necesariamente, yo entiendo que tiene que pedir el retiro para asumir esta función. Porque las leyes son muy claras, dicen que no pueden cumplir otra función distinta a la que ellos están por constitución y por leyes las Fuerzas Armadas. Hay excepciones que pueden cumplirlas con autorizaciones superiores, pero eso me parece que no cabería en esto. ¿Podría el presidente, con un DNU, decirle que no se retire? Podría, pero me parece algo desprolijo y algo que no se debería hacer. Bueno, ahí está, ¿no? Un ministro, de una administración que hablaba del curro de los derechos humanos, que tenía muchas ganas
demostrar su negacionismo, pero sin embargo no había vulnerado, este consenso democrático, que es una política de Estado, desde la vuelta de la democracia para acá. Pensemos lo siguiente, ¿no? Porque uno dice, ¿para qué sirve el discurso negacionista? Entonces uno creía o suponía que el discurso negacionista es porque esta gente obviamente tiene su corazoncito puesto con esos militares que fueron a visitar, ¿no? Ahora que le hicieron tanto problema a Cristina porque recibió economistas, yo me acuerdo cuando fue prácticamente toda la bancada, no sé si alguien lo dijo esto, pero toda la bancada libertaria a visitar a Astiz y a sus socios, ¿no? Claro. Y no pasó nada. Bueno, qué sé yo, con los detenidos no pasó nada. Hubo después repercusiones en la política, pero con los detenidos pasó. A Cristina, por recibir economistas, parece que eso está prohibido para ella. Todo sirve para, además de la condena injusta, porque ella es inocente, todo sirve para mortificarla. Porque lo que se intenta con Cristina es además mortificarla, ¿sí? Pero digo, me da la impresión de que cuando uno dice, pero ¿para qué sirve el negacionismo? Porque algunos creen que esto es folclore nada más, o nostalgia o simbólico. No, tiene una materialidad el negacionismo, que es poner nuevamente a las Fuerzas Armadas, ¿sí?, a discutir el orden político interno. Claro. Ojo con esto, porque si no pareciera que esto es un tema, entonces vos tenés a los organismos de derechos humanos, por un lado que dicen estas cosas, por otro lado tenés... No, esto es una decisión política, de un presidente político, y hay un general de la Fuerza Armada, en el caso del Ejército, que asume un cargo político, como miembro de una cartera que es política. Es decir, en el orden interno de la política argentina, otra vez hay uniformes. Atención con esto, para esto sirve el negacionismo. No es que les preocupa Astiz, en los términos de Astiz personales. No es que están reivindicando, están queriendo recuperar un instrumento fundamental para el orden social. Sobre todo un gobierno alineado como está con los Estados Unidos. En la etapa injerencista de los Estados Unidos, que ya abandona la presión suave y diplomática y amenaza con portaaviones a Venezuela. Atención con esto, porque yo sé que hay muchos que para poder vivir, y lo insisto, para poder vivir, cosa que no me parece del todo cuestionable, quizá a todo esto le quitan gravedad. Yo creo que esto es muy grave. Yo creo que las madres, las abuelas, pero las madres fundamentalmente, los organismos, son los únicos que atisban lo que se está perdiendo con esto y la gravedad en la que nos ponen. Efectivamente, justamente Carmen Arias ayer conversaba con nosotros, lo reponemos por la importancia que vos le estás dando, obviamente, aquí en nuestro programa, y decía lo siguiente acerca de la designación de Presti. La verdad que es una vergüenza, no nos extraña nada de este gobierno con todo lo que está haciendo, pero no corresponde, no debería ser así de ninguna manera. Pero bueno, ya sabemos cómo son. Nos quieren amedrentar de todas las maneras posibles. Claro. Ya esto no es más un gobierno, esto es una dictadura elegida por el pueblo, lamentablemente. Bueno, allí estaba entonces Carmen Arias con esta frase contundente. Sabina Frederick se mete con otro tema que Agustín Rossi recién mencionó, que es los bajos salarios. Hay mucho enojo con Luis Petri, no solo por los negociados, que parece que son muchos y de toda índole. Se va medio huyendo del Ministerio de Defensa Petri, un salvoconducto hacia la Cámara de Diputados, porque hay mucha denuncia alrededor de su gestión, pero sino también por lo mal que se ha tratado a los militares. Claro, se los compensa simbólicamente con esta decisión de poner a Presti, pero en realidad tienen muy malos sueldos, casi lo contrario de lo que ha pasado durante el gobierno, por ejemplo, de Cristina Kirchner, donde ganaban muy bien los militares, pero tenían que atenerse a las normas más básicas de la democracia, obviamente, ¿no? Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad, y acá me parece que es pertinente la unión entre una cosa y la otra, por lo que vos decías, también hablaba de este tema. Hay mucho descontento dentro de las Fuerzas Armadas, también la Fuerza de Seguridad, porque los salarios son bajísimos, porque eso ha desfinanciado la obra social, no es una obra social, el IOSFA, ¿no? que oficia como obra social con muchos problemas. De las Fuerzas Armadas. Sí. Muchísimos problemas, falta de cobertura en el interior, problemas con las prestaciones. Eso está asociado a los bajos salarios, porque eso ha desfinanciado la obra social. Esto afecta a las fuerzas de seguridad también, porque Gendarmería y Prefectura dependen de IOFA. Con lo cual, digo, ser un militar activo y asumir el Ministerio de Defensa
Digo, si él no resuelve ese problema, que yo creo que le va a ser muy difícil resolver en un gobierno que ha decidido pisar todos los salarios de la Administración Pública Nacional, bueno, la va a tener muy difícil, ¿no? Seguramente va a estar muy traccionado por la presión del ejército, que además es la fuerza mayoritaria de los retirados. Bien, ahí estaba entonces la opinión de Sabina Frederick. Recordemos que fue ministra de Seguridad. El Ministerio de Seguridad también tiene reemplazo, está haciendo menos ruido que el Ministerio de Defensa y sin embargo debería hacerlo, porque Alejandra Monteoliva, que era la segunda de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, fue, entre otras cosas, pues hay muchas aristas para tomar al personaje, pero fue la que justificó y mintió, sobre todo mintió, acerca del gaseo de una nena de 9 años en una de las marchas que mandó a reprimir Patricia Bullrich, pero que estaba bajo las órdenes de Alejandra Monteoliva ese día, en ese momento. Y ella fue la que dijo no, que en realidad las fuerzas de seguridad que estaban en ese momento participando no habían gaseado a la nena. En las imágenes se ve que claramente claro. Sí. En algún momento hasta se pidió la renuncia de la propia Monteoliva. Bueno, se la premia con el Ministerio de Seguridad. Estaría bueno hablar con Dalbón, sobre este tema, porque Dalbón se cargó esa querella encima, digamos, y fue realmente, ¿no? Creo que lo estaba siguiendo el tema y logró que se supiera la verdad, que negaba este personaje, que si yo no leí mal, tuvo alguna participación, no sé si como asesora o qué corno, en Colombia. Uh-huh. Trabajó en Colombia, no Monteoliva, me sale Verde Oliva, pero no, Monteoliva es la segunda de Bullrich, básicamente, que ahora pasa a ocupar su lugar. Y recordemos que ya no son ministerios de seguridad, sino el Ministerio de Seguridad Nacional. Sí, Ministerio de Seguridad Nacional. Homeland Security se llama en los Estados Unidos, ¿no? El Homeland Security. Copian eso. Claro. Tiene razón Agustín Rossi cuando dice, bueno, podrían... copiar otras cosas, buenas. Otras cosas. Sí. Bueno... esa te la debo, en el próximo gobierno. Sí. Recordemos que había sido además ministra de Seguridad de Córdoba, ¿no? Y en 2013, ¿te acordás que hubo un autoacuartelamiento muy fuerte? Fue echada después de eso. Desde ahí que venimos perdiendo. Claro. El peronismo peronista, uh-huh. O sea, el peronismo nacional viene perdiendo por lo que fue ese levantamiento y una decisión que fue la de no enviar gendarmería, ¿te acordás? Claro. Bueno, entre otras cosas, se trabajó después fuertemente en imputar al kirchnerismo porque no envió esos gendarmes, pero los que hicieron el desastre era la policía cordobesa, los propios policías allí de la zona. Algunos dicen que ese es el inicio de la pésima relación, o de la relación, si se quiere, tirante o un vínculo poco productivo entre el peronismo nacional y el peronismo cordobés. Como ustedes saben, diseñó otra cosa que es el cordobesismo. Uh-huh. ¿No? Bueno, ¿viste cómo es esto? La fragmentación al infinito. Pasamos de lo nacional a lo provincial, después a lo municipal y después al monobloque. Así está la política argentina. Así está la política argentina. Uno último de Presti, pero que para meternos en la política argentina, porque hay varias cosas para decir en relación con esto, porque Jaime Durán Barba fue entrevistado en La Nación Más y opina de todo. Porque hizo una nota en la tapa de noticias. Sí, sobre el futuro del peronismo. Sí, Durán Barba hablando sobre el peronismo. ¿Le preocupa el peronismo a Durán Barba? Está liviano Barba, habla de lo que se le canta. Habla de lo que se le canta. Bien. Sí. Escuchémoslo hablar de Presti y después nos metemos con la política argentina por lo que vos estabas diciendo. En muchos países hay ministros de defensa que son militares, lo que sí no están en actividad. Y creo correcto. El clamor, el debate político es, porque además lo fija la ley, creo que la ley de personal militar, Presti debería pedir su pase a retiro. Exactamente. Que sea un general es normal. Generales exitosos han sido ministros de defensa en un país tan civil como México. Uh-huh. Como Ecuador, en todo lado. Ahora, por problemas de antigüedad, de prelación y de una serie de elementos, yo soy hijo de un coronel del ejército, entonces conozco algo del tema. Es complicado que el ministro sea al mismo tiempo un general en servicio activo. Si es en generales en servicio pasivo, me parece perfecto. Bien, ahí estaba entonces Jaime Durán Barba. Ahora sí nos metemos, como decíamos, en lo que tiene que ver con otros aristas de la política, porque también se puso a hablar de la reforma laboral.
varias cosas para decir. Hoy está yendo Diego Santilli a encontrarse con Hugo Pasalacqua, con el gobernador de la provincia de Misiones, hombre del rovirismo, obviamente, que es el verdadero líder político de la provincia de Misiones, Carlos Rovira, que ustedes recuerdan, le mostró un poco los dientes a Milei después de haber sido un aliado al principio de su gobierno, y lo hizo, pagar algunas cosas, algunas promesas incumplidas. Es lo que Santilli está volviendo a hacer, prometerle a los gobernadores ciertas cosas. Se supone que va con otro aval del que fue en su momento Guillermo Franco, pero uno recuerda que Guillermo Franco se suponía que iba con otro aval del que después efectivamente tuvo. Veremos, está teniendo una recepción dispar por parte de los gobernadores. En el caso de Gerardo Zamora se fue más bien con gusto a poco el viernes, a una reunión que tuvo, le dijo, sí, nosotros te apoyábamos con el tema del presupuesto, pero llévate esta carpeta con todo lo que necesitamos. Esa fue la charla, que duró bastante, pero de cualquier modo así terminó la conversación con el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, que además va a ser un tipo importante en el Senado, porque va a ser el líder de 3 senadores, no quiero decir un bloque, porque vamos a ver si efectivamente se integran. ¿Se podría ir del bloque peronista? A mí, a mí lo que me decían, por ahí me tengo que decir mañana, pero me decían que no, porque lo que Gerardo Zamora tiene 7 diputados, Zamora, además, es mucho lo que tiene. Lo que me decían es que él lo que ve es que hay algo para hacer en términos políticos. Él va a estar en el Congreso, va a estar en el Senado, y parecería raro que rompa con una fuerza a la que, digámoslo así, en la que aspira a tener cierto liderazgo. Para ponerlo de esa manera. Mirá. Para ponerlo de esa manera. Yo no le conozco la voz. Bueno, es cierto eso también, tenés razón. Digo, es muy interno, le va muy bien en la provincia, ¿no? Sí, claro. Eso sin ninguna duda. Consigue toda la representación política, algo que es muy difícil. Consiguió los 3 senadores, por ejemplo, ¿no? Pero capaz que mañana te tengo que decir me equivoqué, porque uno se basa en fuentes que también están jugando políticamente. Y fue Radical K, ¿no? Sí. Fue el único Radical K que quedó. Que quedó. Sí. Que quedó. Sí, porque sí, efectivamente. Muy leal, además, por cierto, digamos, en líneas generales siempre jugando bien, vamos a decir. Pragmático. Sí. Ha votado algunas cosas con el gobierno. Es que si sos político, y el pragmatismo casi tu segundo apellido. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que cuando digo pragmático lo diferencio de quienes, si vos querés, uno piensa en Jaldo y en Jalil, 2 gobernadores del peronismo. Pero esos no son pragmáticos, esos se dieron vuelta. Exactamente. Exactamente. Digo, para que se entienda una diferencia. Pragmático es el que busca resultados. Claro. Estos directamente se dieron vuelta y empezaron a votarle cosas a Milei. Claro. Resultados para Milei. Y entre esos, la diferencia entre los pragmáticos y los que se dieron vuelta, Santilli también está teniendo reuniones con algunos de los dirigentes de la CGT por el tema de reforma laboral. Nosotros estuvimos el viernes acá con Osvaldo Lobato, el flamante secretario gremial de la CGT, hombre de la UAM de San Martín. Sí. Y allí la postura es muy fuerte, va a haber conflictividad. Obviamente la oposición es cerrada a la reforma laboral. No es lo que piensa toda la CGT, que te dice, no, bueno, paros generales. Después seguro que la doctora Salvo tiene más para decir en términos de mayor conocimiento de esto. Pero guarda que en cuestión del poroteo político, el gobierno está haciendo un laburo que capaz que corona. ¿En serio? Sí. Caramba. Sí. Escuchemos a Jaime Durán Barba hablar de la reforma laboral. ¿Cómo no vamos a tener una reforma laboral en serio si estamos en plena revolución industrial? Claro. Y, Pablo, no va a ser posible tener el mismo trabajo 10 años seguidos dentro de poco. Exacto. La verdad física es que los camioneros van a desaparecer. Los camiones robotizados ya están funcionando en un porcentaje importante en China y en Estados Unidos. Y esto va a llegar tarde o temprano. Bueno, ahí está, ¿no? Esto no me hace acordar, va a llegar tarde o temprano. Es la humanización y la sacralización de la inteligencia artificial. Como si fuese un hecho de la naturaleza, ¿no? Tiene que llegar, claro. Los dueños de la inteligencia, o los dueños o los gestores de las economías de plataformas no existen. Y vamos a hablar de esto, Roberto, también. Bien. ¿Por qué se necesita un estatuto de colonia que tiene que ver con lo jurídico, en donde la reforma judicial es una de esas patas? Me parece excelente, ¿eh? En un ratito, la columna de la doctora Salvo. Sí. Sí, no, vamos a escuchar a Daniel Scioli. ¿Daniel habló? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, cómo no, ¿verdad? Con deporte, con optimismo, con sol. Lo votamos. Hay que decir todo, lo votamos.
Sí, claro. Ah, bueno. No, porque no nos podemos olvidar de eso. Nos forzaron a votarlo también, ¿no? Yo voté a Alberto Fernández. Efectivamente. ¿Me esconda ahora? No. Efectivamente. Sí, claro, por supuesto lo voté así. Daniel Scioli, que es funcionario de este gobierno, del área de turismo de este gobierno, habló de el éxito contundente del fin de semana largo. Había sido retuiteado por el presidente, que dijo que es el mejor fin de semana de la historia. Viste que el todo es lo mejor de la historia. Bueno, escuchémoslo y ahora decimos algo. La única verdad, la realidad, fue un éxito contundente. Y preguntemos a los churreros, preguntemos en el Torreón cómo fueron los niveles de venta, vayamos a averiguar a cualquier centro comercial que yo los visité, la gente con bolsas de compra, con los niños, familias enteras, el tiempo acompañó, lo he visto en Tandil, el nivel de consumo en la gastronomía. Me he reunido con los hoteleros, porque yo no es que voy así, no. En profundidad, hablo con los protagonistas, con los que han invertido en la industria hotelera. 100% de ocupación Tandil este fin de semana. Estuve reunido con Juan, el intendente de Pinamar, 94% de ocupación Pinamar y 98% Cariló. Pichichi, Daniel Scioli. Bueno, ahí está, esto último un agregado que pusimos, ¿no? Hay algo para decir. Es cierto, hubo un 21% más de turistas que el año pasado. ¿De qué material estará hecho, no? Este señor, incombustible. Ah, pensé que... No, incombustible. De Sí, capaz. Es del a ver, podríamos decir que es del partido político deportivo, digamos, ¿no? Porque es deporte con Menem, deporte con Kirchner, deporte con... ¿no? Sí. Con Milei. Está bien. No, está bien. No es el material que a mí se me había ocurrido. Porque ese es combustible. El guano, por ejemplo, es combustible. Pero bueno. Temprano, la gente está levantándose, está desayunando, está comiéndose una tortita negra. Hubo es cierto, algo de lo que dice Scioli es cierto. Hubo más turistas que el año pasado. Mirá. 21% más de turistas ¿cuánto gasta? Que el año pasado. Pero el tema es cuánto gasta. Ahí está el punto exactamente, porque según la CAME, es cierto que se movilizaron casi 1.700.000 viajeros a distintos destinos turísticos del país para aprovechar estos feriados, pero en realidad fueron más austeros, ¿sí? en los gastos. Yo lo contaba ayer, estuve en la quebrada de Humahuaca, pero también en Salta, en Cafayate y en Tucumán, y había muy poca gente. En relación con otros años, quiero decir, en relación con lo que uno vio en 2021, cuando fuimos, en 2016, cuando fuimos, en 2013, un lugar que es patrimonio de la humanidad, lugares que son hermosos y que son turísticamente muy aptos. Por supuesto que siempre tienen gente, pero incomparable con lo que veía uno en otros años. Por ejemplo, el tema de los turistas extranjeros, se ha vuelto muy cara la Argentina. Y es una de las cosas que vos decidís a la hora de... Voy a Brasil, poner. ¿Está caro o está barato? ¿No? Y para un austríaco es igual, voy a Argentina. ¿Está caro o está barato? Claro. Bueno, y eso es lo que se fijan, ¿no? Sí. Aquí está caro. Sí. Vamos a meternos con otro tema que parece que no, y sin embargo es eminentemente político, sobre todo porque lo volvieron político Javier Milei y Federico Sturzenegger. Hay un gran escándalo en la AFA. O sea, alrededor de varias cuestiones. Una de ellas son, por supuesto, los arbitrajes. La verdad que uno tendría que coincidir. Lo que le hicieron a San Lorenzo. Lo que le hicieron a San Lorenzo es vergonzoso. Es una catástrofe. Sí. Es una catástrofe moral futbolística. No se rían ustedes. No, pero digo, más allá, vos lo decís desde el lugar partidario. Yo lo vi como un neutral absoluto. Me importaba un bledo quién ganara ese partido. Todos son de San Lorenzo. Y sin embargo... Vos sos independiente, pero al fin y al cabo todos son de San Lorenzo. Pero lo que lo chorearon a San Lorenzo es una cosa impresionante, porque Central Córdoba de Santiago del Estero es uno de los equipos del poder, ¿no? Eso está claro. Eso está pasando. Pasó con Deportivo Madryn, en su partido contra Morón, que viene pasando en los equipos que Riestra y Barracas, ¿no? Ayer pasó finalmente Barracas como debía ser, pero Riestra ha sido muy favorecido también. Todo eso es cierto, y también es verdad que fue una paparruchada la elección de Rosario Central como campeón de un torneo que nunca se anunció que iba a ser. ¿Qué dijo existir. Pablo Caruso sobre eso? Es todo lo que... ¿Qué? No lo sé. No lo es de Rosario. Tengo que decir que ahora estoy al aire. Es canalla, Caruso. Pero supongo que estaba del lado del bien y de la transparencia. ¿Quiere salir campeón así?
administrativamente, burocráticamente, o quiere ganar como corresponde, como muchas veces lo ha hecho San Lorenzo. Hasta ahí, ¿qué dijo Pablo Caruso de esto? Hasta ahí estamos todos de acuerdo con que hay cosas que son verdaderamente impresentables. Lo que pasó es que durante el fin de semana, en el partido entre Estudiantes y Rosario Central, en cancha del Canalla, en cancha de Central, se tenía que hacer este pasillo que se hace habitualmente y los jugadores Estudiantes se dieron vuelta y le dieron la espalda. Por orden de Sebastián Verón, no por una decisión de ellos, sino por una orden del presidente del club, que es el gran promotor de la SAD dentro del fútbol en la Argentina. Otros promotores de la SAD son Mauricio Macri, Javier Milei y Federico Sturzenegger. ¿Por qué hago estos nombres? Por algo que vamos a decir ahora. Pero antes escuchemos a Víctor Hugo Morales ayer hablando de esta actitud de los jugadores de Estudiantes y lo que pasó en la cancha de Central. Estudiantes votó. Estaba Pascual Calella, sí. Es decir, estuvieron de acuerdo también. Lo hicieron los clubes, lo hicieron todos los clubes. Yo no entiendo a los jugadores. Porque si es una decisión de los dirigentes que le dicen a los jugadores lo que tienen que hacer, los dirigentes tienen que asumir una responsabilidad de ellos. Y no pedirle a quienes son colegas de esos muchachos que les dieran la espalda. Mirá si tenemos cosas para darles la espalda en la República Argentina y le dan la espalda a Di María y a los muchachos de Central porque fueron decretados campeones en función de que fueron los mejores del año. Vos podés discutirlo el tema. Ahora, ¿da para eso? ¿Da para que vos te pongas de espaldas? Yo creo que los jugadores de Rosario Central deben haber sido sorprendidos, porque de otra manera no debieron pasar por ese pasillo. Debieron esquivarlo, despreciar el pasillo que a modo de desprecio le estaban haciendo los jugadores de Estudiantes. Me dolió de jugador a jugador. Y esto además podía haber traído una violencia tremenda en la cancha. Sin embargo no fue así, por suerte. Pero estas cosas son para mí muy dolorosas. No podés, los iguales no pueden estar manejados por los desiguales que te dicen a vos, andá a dar la cara. No me gustó lo que pasó, y no me gustó ese desprecio a Rosario Central, y no me gustó porque la verdad es que fue el mejor del año. Bueno, allí estaba entonces Víctor Hugo Morales con un punto, ¿no? En relación con esto, porque lo que está alrededor del comentario de Víctor Hugo Morales es el conocimiento, Víctor Hugo lo sabe mejor que nadie, de que aquí hay por detrás todo un movimiento político fuerte, que seguro que tienen Tobillino y Tapia, a quienes creo que hemos ido, no los hemos defendido para nada, porque hay decisiones o situaciones que son bastante indefendibles, pero cuidado que esto capaz que no es una guerra de buenos contra malos, es una guerra de malos, ¿sí? Porque Juan Sebastián Verón quiere la privatización del fútbol y porque cuando él trajo a Foster Gillett, este supuesto inversionista que después no hizo un cuerno en la Argentina y dejó colgado un pincel a los propios hinchas de Estudiantes que tenían ahí una expectativa que les generó su propio presidente, esa reunión, por lo menos una de esas reuniones, se dieron en la Casa de Gobierno. Y se dieron con Federico Sturzenegger, que es el gran desregulador y el tipo que está detrás de todo esto y que está en entendimiento con Juan Sebastián Verón. Entonces guarda con eso, porque los que parece que están teniendo una actitud digna y es muy celebrado en redes sociales y no sé qué, lo que quieren es vender a su club, al club que lo formó también, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque Federico Sturzenegger cargó directamente contra Chiquitapia. ¿Puede la estadística echar luz sobre si hay parcialidades arbitrales en el fútbol argentino? Sí. El trabajo adjunto muestra cómo la llegada de Chiquitapia a la AFA cambió de manera estadísticamente significativa los resultados de Barracas. Y sigue. Esto fue retuiteado por el presidente de la Nación, Javier Milei, que tiene un par de problemas, ¿no? Pero sin embargo se mete en esto porque acá hay un negocio muy fuerte. Demoledor resultado, el trabajo en cuestión demuestra, dice Milei, ya retuiteando a Sturzenegger, demuestra con estadísticas duras la irregularidad en los arbitrajes y que muchos susurran pero nadie denuncia. Fin, dice Javier Milei, que se metió directamente en esto, en lo que se ha metido Macri y en lo que se han metido todos los que quieren hacer negocio con el fútbol argentino. Digamos que Tapia se la dejó en bandeja también, ¿no? Tapia se la dejó en bandeja. ¿Por qué? Porque Verón había quedado en ridículo con lo de Foster Gillett y sin embargo acá tiene una nueva bandera. El fútbol también es cierto, recordémoslo, tiene poca memoria. Si la política tiene poca memoria, el fútbol tiene poca memoria. Digo, qué sé yo, hay gente puteando a Gallardo en este momento, ¿no? Que le dio la máxima gloria posible a River y sin embargo ante unos malos resultados hay gente puteándolo. Entonces de eso se aprovechan también los Verón de la vida y los Chiquitapia, ¿no? Todo eso está sucediendo. Para cerrar, no el repaso porque vamos a hacer 2 audios más, pero para cerrar este capítulo del repaso,
5 años sin Diego Maradona. Es una manera virtuosa de cerrar esta porquería de la que estamos hablando, pues si hay algo puro en el fútbol argentino, no es exactamente Diego, nunca tuvo esa pretensión de ninguna manera, pero sí su pasión, su amor, y también su participación muchas veces defendiendo ciertas causas que capaz que le traían después un montón de problemas. Escuchémoslo. Y decirle a Macri que me haga lo que me haga, voy a ser cristinista hasta los huevos. No, Macri no quiere. Acordémonos que ya no viene robando de Franco Macri, no de Mauricio Macri. Bueno, me haga lo que me haga, voy a seguir siendo cristinista hasta los huevos, decía Diego Maradona. Y hace 5 años que no lo tenemos con nosotros. Lo último, que se enlaza con lo primero, como para cerrar como perro que se come la cola, hablamos allí de la situación en el Caribe, con el despliegue de los Estados Unidos. En varias declaraciones, Donald Trump deslizó que podría haber una operación terrestre, ¿sí? Esto que primero había sido una publicación de los medios norteamericanos y que nos generó bastante preocupación, ya lo dice el presidente de un modo laxo, como lo hace habitualmente, medio canchero y no sé qué, pero lo hace. Y ayer Nicolás Maduro habló del tema. En Venezuela hay problemas, sí, nosotros mismos los relevamos acá, los mencionamos y todo eso, sí. La solución es una invasión norteamericana, la solución es todo lo que el concierto del poder internacional ha desarrollado alrededor de Venezuela, incluso con el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que tiene cualquier cosa menos características pacíficas en su prédica. Bueno, pareciera que no. Cerramos escuchando al presidente venezolano Nicolás Maduro en un contexto verdaderamente preocupante en la región. Es impresionante cómo se están levantando movimientos de solidaridad en todas partes, de apoyo al esfuerzo victorioso del pueblo indestructible de Venezuela frente a estas acechanzas, guerras psicológicas, políticas, diplomáticas. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Jamás. Hagan una mueca, hagan otra mueca, digan por aquí, digan por allá. Estamos blindados para garantizar lo que garantizamos. Bien, ahí estaba. Hay que avisarle, ¿no?, al gobierno de los Estados Unidos que quizá Venezuela no sea Panamá. ¿Se acuerdan? Allá por los 90, la invasión a Panamá. Sí, sí. Que estaba el general Noriega a cargo. Sí. Hoy recordaba esto, porque digo, a Noriega, ¿qué empezaron a hacer para esmerilarlo? Digamos, decir que era un narco, sí, que tenía un cártel. En realidad lo que venía era la posibilidad de controlar el canal, que es uno de los pocos pasos que hay entre los dos océanos, ¿no? El paso interoceánico. Y la demonización de la figura de Noriega, más allá de su carisma quizá menor, sí, al que hubiera tenido Torrijos, fue preparándose para que Estados Unidos pueda tomar control de un enclave estratégico para la economía global. Sí, un Noriega que había sido aliado, lo habían puesto ellos, básicamente, sí, digo, y después empieza a tener ciertas posiciones de autonomía, sobre todo en relación con el canal, y ahí... Pues por eso digo, me parece que Maduro no es Noriega, ¿no? Esto que lo tengan presente. Maduro no es... El pueblo venezolano no tiene un conflicto, me parece, ahí en relación a, más allá de su adhesión al gobierno o no, en los términos plenos, absolutos, no cree que Estados Unidos sea mejor. Por eso, todo lo que ha padecido ese pueblo, precisamente por la guerra económica y por las carencias que eso trae aparejado. Cuando vemos venezolanos aquí en la Argentina, en Chile, en Uruguay, en todos lados, es gente que ha corrido sobre todo por una cuestión de una economía difícil, por las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos. Eso no le genera cariño a la gente, No le genera cariño a la gente, digo, porque capaz que están con esa fantasía. Pero bueno, mucho de lo que vaya a suceder en América Latina tiene que ver también con lo que vaya a suceder en Venezuela. 11 minutitos pasaron de las 9, nos vamos a ir ahora a una breve tanda. Cuando volvemos, el editorial. Lo estaba extrañando, che. Pensamos, escuchamos, debatimos
y construir